Gracias, Berta. Bueno, entonces, estamos en eso de que hay cosas apropiables y hay cosas que no pueden ser apropiables, ¿verdad? Por eso se habla también de que hay bienes corporales y los incorporales, ¿verdad? Aquí a los que se le da validez es a los corporales. Entonces, los derechos que recaen sobre los bienes se denominan patrimoniales. De hecho, ya vimos, de hecho, no, ¿verdad? Este es el tema de la propiedad. Sí, ya vimos el patrimonio. Entonces, esos derechos que recaen sobre los bienes y como patrimonio dijimos que es el conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ¿verdad? O uno o varios bienes, sean acciones, derechos, todo lo que se considere un bien que sea corporal, ¿verdad? ¿Por qué se llama patrimonial? Porque patrimonio significa recurso económico, tienen un valor en dinero, ¿verdad? Y son reales porque se tienen sobre una cosa que existe, sobre una cosa que existe. Entonces la propiedad es un derecho real por excelencia. ¿Por qué es real? Derecho real, porque el derecho real es el poderío que tenemos sobre un bien para poder disponer de él. Y se aplica de modo directo a las cosas, porque directamente podemos utilizarla como la vivienda, como el vehículo, estamos utilizándolos constantemente, ¿verdad? Y ese derecho es oponible frente a terceros, se aplica el erga omnes, ¿verdad? Porque con el título podemos ante los demás indicarles que esa propiedad es nuestra, tenemos un justo título. Eso se encuentra en la página 55 del texto B. Ahora, el autor Vladimir, porque aquí en los catedráticos consultamos varios textos, ¿verdad? Entonces, el doctor Vladimir cita al autor Serrano Alonso en cuanto a los derechos reales y habla de la definición del derecho de propiedad. Veamos lo que dice. Es un derecho subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque el derecho subjetivo, recordemos por asociación que es subjetivo, sujeto, persona, ¿verdad? Entonces, estamos indicando que se trata de un derecho de las personas. Entonces es de naturaleza real, porque existe, ¿verdad? Que atribuye a un titular, claro, porque el hecho de que exista una persona, pueden existir muchas, pero hay una en particular que es titular de ese bien. Entonces, que atribuye a un titular el conjunto de facultades sobre ese bien, ¿verdad? Facultades que son las acciones que se pueden realizar de esos bienes. Muchas veces se puede usarlos, gozarlos, disfrutarlos, ¿verdad? Y también disponer de ellos. Entonces, esas facultades sobre el bien o el derecho, ¿verdad? Porque los derechos también son reales, ¿verdad? Y son oponibles a terceros porque podemos defender ese derecho ante otra persona que ostente o manifieste tener mejor derecho, entonces le muestra su título y eso prevalece sobre cualquier otra posesión que quiera tener otra persona. Es perpetua, bueno, porque va a durar el tiempo que la cosa dure o que nosotros estemos en esta tierra, ¿verdad? Y mantengamos esa propiedad. Y cuyo ejercicio está subordinado al interés general. ¿Por qué? Porque muchas veces obtenemos un provecho de esa tierra o de esa propiedad que colabora con las acciones sociales, ¿verdad? Si tenemos un taxi y lo usamos para transporte, entonces ese es de interés social porque ese taxi va a servir a la comunidad para que puedan entrar y salir del lado de la colonia donde vivimos, ¿verdad? O el lugar donde vivimos. Entonces, de ahí que este es un concepto completo porque
Este es un derecho entonces subjetivo de naturaleza real y que atribuye a un titular, ¿verdad?, las facultades sobre ejercer facultades sobre el bien o sobre el derecho, y que es oponible frente a terceros porque tenemos un título, y que es de duración perpetua y cuyo ejercicio está subordinado al interés general. En el derecho guatemalteco hablamos de la conservación de los poderes o facultades que tiene una persona, y son estas precisamente que mencionamos hace un momento en cuanto al uso, al goce y a la disposición de la cosa. Entonces, en cuanto al uso, podemos decir que el uso es el jus utendi, ¿verdad?, que es la facultad que da al titular de servirse, ¿verdad?, de esa cosa. La puede utilizar por sí mismo o puede ponerla al servicio de otros y obtener un aprovechamiento o una utilidad como mejor le convenga, ¿verdad? O como dice ahí, o utilizarla para explotación económica. Y esa explotación económica es el beneficio que vamos a obtener por haber puesto ese bien al servicio de la comunidad, ¿verdad? Y siempre que no atente contra el derecho ajeno o los derechos del conglomerado social, ¿verdad? Que no atente contra el derecho ajeno, porque siempre que se mantenga en su espacio, en su circulación normal si fuere vehículo, y que procure tener mucho cuidado para no colisionar con otro o con una propiedad, ¿verdad?, porque ahí afecta ese derecho y hay que responder. Ahora, también el goce es el jus fruendi o fruto, lo entiendo yo. Ese goce es la posibilidad que tiene el dueño sobre una cosa para hacerla producir, ¿verdad? Por ejemplo, una tierra en la que sembramos, cultivamos, cosechamos y vendemos y consumimos también. Entonces, produce, esto nos hace producir otros bienes, ¿verdad?, y también apropiarnos de ellos, porque ya del producto de esta cosecha, pues vamos a comprar, así como hay ese cultivo del maíz. Siembran el maíz, lo cuidan, lo cosechan y disfrutan una parte y otra venden. Y ahí se quema la tierra. Entonces, ¿para qué? Para que surja una nueva. Y creo que, si no estoy mal, como que escuché por ahí que a veces esas tierras dan de 2 a 3 cosechas, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque se va renovando la tierra y va realizando otros productos. Entonces, hay la posibilidad aquí en el goce de que ese dueño de la cosa pueda obtener un beneficio de ella, ¿verdad? Además de constituir un derecho, pues constituye social, ¿verdad? Porque en cuanto a las riquezas, si nosotros producimos los elotíos, ya se ve, ahora los venden, hay unos amarillitos que venden en una cajuelita o como plato desechable. Entonces, eso sí sirve para los demás lo compran, lo consumen, ¿verdad? Entonces, esa es una fuente de riqueza, porque una riqueza produce otra, y esa otra produce desarrollo. Esa riqueza produce empleo, produce desarrollo para la sociedad. Y se puede disponer del bien, por ejemplo, este se llama jus abutendi. ¿Por qué? Porque de ese bien puede disponer de la cosa para actos jurídicos como la enajenación, el arrendamiento, la permuta, la hipoteca, la prenda, ¿verdad? Podemos obtener todas esas utilidades de ese bien. Eso sí, si lo tenemos en hipoteca, en prenda, en arrendamiento, en usufructo, puede que no vayamos a usarlo directamente, sino solo vamos a obtener un fruto del mismo. ¿Vemos la positiva? ¿Aló? Sí, licenciada, sí se ve.
Gracias, Karen. Alguien que me apoye con el artículo 464, por favor. Con gusto, licenciado. Gracias, Berta. Dice artículo 464. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Sí. O sea que en ese 464 nos ilustra qué es lo que tenemos que, a qué tenemos derecho y a qué tenemos que cumplir, ¿verdad? 64, ¿verdad? Entonces dice en ese artículo que gozar y disponer del bien dentro de los límites, porque tenemos límites. Hay límites, por ejemplo, y con la observancia de las obligaciones que establece. Hay límites porque, por ejemplo, ahora, antes no era así, pero ahora hemos incorporado ese beneficio o función social. ¿Qué significa? Que debemos de permitir cuando por utilidad pública dentro de nuestro terreno dispongan a hacer una carretera, tenemos que autorizar la expropiación, y si no la autorizan voluntariamente, pues se sigue un proceso para declarar que ese bien por utilidad pública, y le dan una indemnización con una persona que le coloca un justiprecio real para que pueda, pues, no obstante que prácticamente como que es obligación, ¿verdad? Porque como lo impone la ley, y también ellos le ponen el precio, así que amén, tenemos que decir ante eso, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que hace muchos años cuando hicieron el periférico, había una casa que daba una curva extraordinaria porque era bastante la casa en la parte donde quedó, a la forma en que trazaron la carretera. Y entonces resulta que de pronto él no autorizó a la persona, ¿verdad? Entonces estaban siguiendo el proceso. Pero de pronto, al transcurso de los años, un día que yo pasé por ahí, ya no estaba la casa. Entonces dije, ya autorizaron la expropiación en beneficio de la colectividad, así que ya no estaba la casa, y la persona que era propietaria, pues tenía sus razones, ¿verdad?, de no querer moverse, porque a veces como que se arraiga uno a un lugar y no quiere moverse ahí. Entonces, pero por razones de utilidad pública, eso procedió de esa manera. Entonces, y con la observancia de las obligaciones que establece la ley, tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Por la propiedad. El IUSI, impuesto que se paga por la propiedad. También ahora, eso es a grandes rasgos lo que es en concreto, a grandes rasgos la explicación, y en concreto el concepto contenido de la propiedad en el artículo 464 del Código Civil. Ahora vamos a ver, porque como así como nosotros tenemos un origen, que nacimos en tal lugar, que nos inscribieron en tal otro, nuestro nacimiento, que nuestros padres, nuestra familia para atrás y ascendente, descendente y colateral, tenemos un montón. Entonces, eso es lo que comprende el origen. Entonces aquí también en el derecho de propiedad hay un origen. ¿Cuándo surgió? ¿De dónde surgió? ¿Ha tenido cambios? ¿No ha tenido cambios? ¿A dónde está la actualidad? ¿Cuántas etapas han pasado históricas para llegar a donde estamos, ¿verdad? Así como antes, para escribir, surgió la máquina mecánica. Entonces, había variedad de máquinas, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que estaba la Remington y la Wonderwood, y bueno, habían otras marcas que ya no recuerdo, pero sí
Sí, habían variedad de personas que habían creado esos productos, ¿verdad? Y que los vendían. Entonces ahora, en aquel tiempo era la mecánica, después vino la eléctrica, después vino la eléctrica, que la perilla de una letra, habían las perillas, son las rueditas de las que marcaban el tipo de letra, ¿verdad? Después vino la matrix o matriz, algo así, matriz, que era una que se escribía a través de tinta también, y ya podía uno imprimir los documentos. Y luego ya la computadora, ¿verdad? Lo que tenemos modernamente. Y eso vemos que ha ido evolucionando, ¿verdad? Entonces, el derecho de propiedad históricamente en la época romana se le concedía a los romanos tener ese derecho de propiedad si eran ciudadanos romanos. Y si el bien, eso cumplía con las normas del jus civile, y si el bien que pretendía apropiarse era un bien que era romano, ¿verdad? Entonces, esos eran los requisitos que ellos pedían. Quiere decir que excluían, dejaban fuera a los extranjeros y a los peregrinos, porque como no eran ciudadanos, ellos no podían entrar en la compra de bienes, ¿verdad? Entonces, antes se consideraba que era un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Ahora ya no es absoluto en este tiempo. Sí es exclusivo de la persona, pero con ciertas limitaciones, ya leímos, y es un derecho perpetuo durante toda la vida que usted pueda tener, pueda vivir, ¿verdad? Entonces, y duró, pues, hasta que el imperio cayó, ¿verdad? Porque vienen otras ideas y entonces ya van quedando atrás las otras como en desuso y surgen nuevas. Entonces vino la Edad Media. En la Edad Media totalmente cambió la propiedad, porque ahora aquí la propiedad se dividía en dos. El dominio estaba en dos personas, una del señor feudal y otra del vasallo que la trabajaba y le tenía que entregar cuentas al señor feudal, ¿verdad? Y una parte para él. Pero esta era una forma distinta, ¿verdad? Entonces habían dos propietarios, fíjense, después de que había uno, ahora aquí habían dos. Entonces, más bien constituía pues una carga para la persona que lo trabajaba, que era propietario de utilidad, ¿verdad? Porque obtenía la utilidad de las cosas. Entonces, siempre esa propiedad de los enfeudados, pues los enfeudados son los que recogían el fruto, donde tenían fuertes limitaciones, vínculos de parentesco y todo eso considerado como una carga para ellos porque ellos tenían que cubrir esa parte. Entonces, entramos a otra época, ¿verdad? Ya no existía el feudalismo y entramos a la revolución industrial, ¿verdad? La revolución francesa fue la que cambió con sus ideas revolucionarias. No son malas. Lo que pasa es que es revolucionario porque va a cambiar lo que existe y por eso revoluciona, mueve, cambia. Y la gente se tiene que ir adaptando. La gente como yo nos tenemos que ir adaptando a los medios tecnológicos, el teléfono, la computadora. Existen otros. Las lavadoras ustedes ahora son electrónicas y hay que apachar botones para saber. O sea que todo va cambiando, ¿verdad? Entonces nos vamos adaptando a esos cambios. Entonces en el siglo XVIII empezaron a introducirse esas ideas renovadoras, revolucionarias en Francia. Tan es así que de ahí surgió también la codificación, que es el ordenamiento de las normas, la separación, porque antes, por ejemplo, aquí en Guatemala teníamos mezclado el Código Penal con el civil, con normas administrativas, y ahora ya está codificado, separado por materias. Entonces, en el siglo XIX es que con la llegada de la Revolución Francesa
hubo un rechazo a esos privilegios del señor feudal y del otro pobre que era el vasallo que trabajaba. Entonces, hay aquí un surgimiento de otro orden económico. Entra el capitalismo, ¿verdad? El capital, en el cual ya las personas tienen aquella idea, aquella ambición de si produzco más, tengo más y compro más. Y eso pues viene a contribuir al desarrollo de las naciones. Entonces surgió esa necesidad de acumular el capital en dinero para financiar. Se supone que a nivel de Estado era para financiar obras públicas y para intervenir en el comercio exterior, ¿verdad? Porque eso nos trae que las personas se interesen en instalar fábricas en estos países en particular y eso es un medio de trabajo y un medio de progreso para el desarrollo local. Entonces, hay varias doctrinas económicas del liberalismo y que esas doctrinas económicas están influenciadas por ese derecho natural de la razón, ¿verdad? Por eso se dice que es racionalista. Entonces que se le da un poder ilimitado al propietario. Ahí vamos bien, porque a la presente fecha ya no es ilimitado el poder, tiene su excepción. Entonces vemos aquí, al mismo tiempo dice, se desvinculan o desvían los bienes inmuebles, porque en esa época la iglesia predominó mucho y logró obtener tantas propiedades que no las cultivaban, no tenían una explotación, no tenían un beneficio. Entonces, como toda creatividad del ser humano, dispusieron recogerle esas propiedades, repartirlas a la gente para que las trabaje. De ahí surgió eso de las parcelas, ¿verdad? Que esas propiedades del Estado se las entregaban por parcelas para que la gente construyera un lugar donde vivir y tuviera ahí mismo la cosecha de productos que sembraba para subsistir, ¿verdad? Sembrar hierbas, sembrar verduras, en fin, todo lo que se podía consumir. Tener un gallinero con 3, 4 gallinitas y así van reproduciéndose. Ahí salen los huevitos de las gallinas. Bueno, la naturaleza nos da muchas cosas. Entonces, estas doctrinas económicas influenciaron en ese poder ilimitado que tenía el propietario y entonces sin que cupiera una intromisión del Estado ni de terceros públicos, ¿verdad? O tampoco otros privados, sino que era del titular. Al mismo tiempo, entonces, al mismo tiempo es que surge esa desvinculación que ya mencioné y asociándola con ese crecimiento industrial, es que surge entonces esa clase dominante, que es la denominada y famosa burguesía. Porque al acumular tanta riqueza, ya se sintieron ellos empoderados, ya se sintieron que valían mucho por lo que tenían. Y a eso le denominaron burguesía, derrochaban lo que podían. Dichosos que pudieron hacerlo en su tiempo. Entonces, o no dichosos, ¿verdad? Cada uno podemos pensar de diferente modo. Luego, la propiedad en el siglo XX. La propiedad en el siglo XX suceden una serie de acontecimientos económicos, sociales y políticos. Entonces, se dio o que fueron aledaños a la revolución industrial, ¿verdad? Una nueva orientación social. Y entonces, hasta la misma iglesia ahora pues ya hace sus encíclicas, que son nada más ni menos que los comunicados en carta circular, que le envían a todas las parroquias para que trabajen sobre una misma norma, sobre una misma limitación, sobre una misma libertad.
todo eso está contemplado ahí, ¿verdad? Entonces triunfó la revolución y al mismo tiempo entraron los comunistas. En Rusia surgió el comunismo y entonces ahí todo para todos y uno para todos. No hay tal como lo describen el comunismo, porque le limitan la libertad, le limitan el trabajo, le limitan su adquisición de bienes, no le dan bienes, lo que le dan es trabajo más trabajo y solo le dan limitados los alimentos para subsistir, ¿verdad? Ahí sí, el producto de todo el trabajo que ellos hacen, esos señores sí se lo disfrutan, ¿verdad? Los meros jefes. Entonces eso habría que calificarlo dentro de las etapas en cuál la podemos ubicar. Entonces repercute en el derecho de propiedad. De manera que las facultades que tiene el propietario están supeditadas a los intereses sociales y colectivos. Entonces ya no hay tal tu absoluta propiedad, ¿verdad? Como en el derecho romano. Ahora tiene una función social en cuanto a derechos y obligaciones, porque en esa función social que va a prevalecer lo social sobre lo particular, lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, la expropiación. En la expropiación, esa significa que el Estado le puede recoger un terreno para poder utilizarlo si van a pasar una carretera para poder trasladarse por ahí. Y esos ejemplos se los puse de la casita que hay en el periférico. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, en el que las personas, pues, por diferentes razones no permiten, pero hay un procedimiento, hay un proceso y hay una ley en la que pueden acogerse el Estado para poder obtener esa propiedad y se le da una indemnización. Esa indemnización está, le colocan un justo precio, un precio que ellos estiman a través de un precio actual. Entonces, de manera que el capitalismo se ha convertido en una de las instituciones más importantes de la economía de un país y sobre todo ahora modernamente utilizan a la sociedad anónima porque los inversionistas que son accionistas prefieren a estar bajo el título de una sociedad o asociación, una sociedad anónima, porque ahí no aparecen sus nombres, no hay forma de cómo puedan embargarlos, evaden muchas cosas, así como se benefician en otras. Así que la gente no puede saber qué tanto tiene, y a veces se preguntan, ¿y de dónde saca tanto dinero para esas sus celebraciones? Pero porque tiene sociedades anónimas, ahí y no lo cuentan. Entonces, por eso es que tienen esa posibilidad de ese crecimiento motivado por ellos mismos. Un segundito. Motivado por ellos mismos. Entonces, hay una estructura técnica para el derecho de propiedad y eso se refiere al uso, goce y disposición del bien, ¿verdad? Y hay otros que vamos a ver ahorita. Entonces, el goce es cuando se denomina el ius frutendi. Yo lo entiendo como el fruto, ¿verdad? Lo que produce. Eso lo vamos a disfrutar. Entonces, puede ser que se refiere a tener o a usar o a disfrutar de un bien, ¿verdad? O a disfrutar de una cosecha, o a disfrutar de una propiedad, o a disfrutar de una casa en la playa, ¿verdad? Cerca del mar. Entonces, en fin, cerca de diferentes lados, ¿verdad? También cerca de las montañas, ¿verdad? Una cabaña cerca de las montañas, depende de los gustos, clima frío, clima caliente, en fin, templado. Y la disposición es el ius abutendi, que es la posibilidad jurídica de poder enajenar el bien. O bien lo enajena, o bien lo da en hipoteca, o bien lo da en prenda, pero usted puede disponer de esa, es una de las formas de disponer de un bien.
también está la facultad de delimitación y de exclusión. ¿En qué consiste? Delimitar, ¿qué entienden ustedes por delimitar? A ver, chicos. Porque chicos hay pocos ahí, creo, y más hay chicas. Bueno, el que delimitar desee, es restringir, racionar. es establecer el límite de lo que, el límite de lo que uno, de lo que es su propiedad o de lo que uno puede utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay que elaborar un presupuesto en una casa para que podamos saber cuánto tenemos de ingreso, cuánto vamos a gastar. Pero miren, en esos tiempos, les decía yo aquí a mi familia, eso es una burla. Porque usted puso que un producto le costaba un mes una cantidad y al otro ya subió el doble después de la pandemia, cuando empezaron a dar permiso para entrar a los supermercados. Mi Dios del cielo, los productos los triplicaron de valor. Pero con los días yo fui entendiendo que dado a la pandemia hubo como inactividad en la producción, ¿verdad? Y entonces para volver a producir y volver a enviar, o sea que como que se paró ese ritmo que se tenía de producción en general, ¿verdad? Entonces ese ritmo de producción se detuvo y al detenerse, entonces bajó vino a decrecer la producción. A la fecha hay muchas cosas que ya no podemos adquirir porque no hay, porque no han venido, porque no se han producido, porque ahora es más caro el transporte, la gasolina se fue al techo de la casa y ahora ¿cómo vamos a circular? Con aire no podemos volar, tenemos aire y no podemos volar. En fin, hay una serie de circunstancias que nos rodean al respecto y por eso es que esa delimitación puede ser límites físicos y geográficos. Físicos porque debo saber hasta dónde llega mi terreno. Geográficos, aquí puedo colocar yo el aire, los asuntos del aire, del mar y de la tierra, ¿verdad? La tierra aquí la controlamos nosotros, que es mío y que no. El aire ya será el Estado, que sabe hasta dónde llega todo el espacio aéreo que tiene Guatemala y que colinda con México, con El Salvador y que colinda con otros estados, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Petén, y Petén colinda con Belice, ¿verdad? ¿Y de quién es Belice? Bueno, entonces, y los límites del mar, hasta dónde está ese límite de las tierras, no, ¿cómo es? Del agua, hasta dónde podemos llegar ahí. Prácticamente ponen vallas. Ahí en el puerto de San José se pueden ver que ya en el mar hay un límite en donde ya empieza y se ven las boyas, esas naranjas grandes, que han de ser grandes y las podemos visibilizar desde la playa, han de ser grandes. Entonces, a donde empieza el límite para que entren los barcos, ¿verdad? Porque como los barcos tienen una medida bien profunda, si llegan, se quedan como trabados, como atorados ahí en la arena. Tienen que tener un espacio hasta donde pueden llegar. Y así, todas las cosas tienen un control, un espacio, una medida, un tiempo, un espacio, en fin. Y la exclusión autoriza al titular a realizar acciones de defensa de su derecho frente a terceros. La acción de defensa inmediata es enfrentar a los terceros que pretenden mejor un derecho con nuestro título de propiedad. Aquí está mi título de propiedad. Entonces puedo yo demostrar que tengo mejor derecho que el que pretende. Esto ha sucedido mucho con las personas que se van a Estados Unidos y dejan sus terrenos, ¿verdad? Y de repente juntaron su capitalito y dice, bueno, voy a ir a contratar a alguien, a un ingeniero para que me haga mi casita. Y mi casa viene y se encuentra un don ahí, que hizo una casa también, no formal, o a veces formal, yo no sabría decirles, pero hizo una casa para vivir ahí y entonces ya él intenta
voluntariamente le hace saber que es su propiedad, la establece, porque fíjense que ya le entra duda a uno, ¿ah? ¿Será que esta era mi tierra? Voy a ir a ver los papeles, voy a ir a, bueno, a hacer una serie de trámites para poder llegar a establecer que sí ese es su terreno y que todavía está el nombre de él en el registro de la propiedad. Entonces, la otra persona, si no lo hizo voluntariamente, hay que seguir un procedimiento para que pueda entregarle. Le va a dar una restitución que vamos a ver más adelantito, una restitución de esa propiedad, porque él estaba en calidad de posesión ahí sin autorización de nadie. Ahora sí le sale con que, fíjese que su esposa que vive en Jutiapa y platicando, ella me autorizó y le pagó una cantidad de dinero por vivir aquí. Tiene que irse para Jutiapa para ver qué dice la señora, ¿verdad? Porque, y si está limitado, esperar hasta qué tiempo se logre. Entonces, esa es la exclusión, la defensa de ese derecho que va a ejercer la persona o que realice también actos que perturben ese disfrutar de esa propiedad. Supongamos que la propiedad es grande y él tenía una casa y la persona está viviendo en la casa de él. Entonces, ahí le está privando, le está perturbando el disfrute de su propiedad. Entonces hay que arreglarlo. Luego, esta propiedad en este tiempo moderno tiene una función social y esa función social significa que esa propiedad no tiene todas las facultades porque hay una excepción que se llama para el bien común, para el interés de la colectividad. Y entonces aquí entra lo que es la expropiación, porque si quieren casualmente diseñaron una carretera que va a pasar en medio y hay personas que así están a la fecha. En medio de su propiedad pasa la carretera. Entonces yo creo que lo debemos ver con espíritu futurista. No pensar, y es verdad, cuesta aceptar que me van a dividir mi terreno y que tanta gente que va a pasar, sí pasa. Pero mejor pensemos en esta área. Si pasan, mejor hacemos un descanso por estar en tal kilómetro y pues la gente puede tener necesidad, como esas gasolineras que han puesto para Escuintla. Hay una gasolinera antes del peaje o en el peaje, y hay una de un lado derecho y una del lado izquierdo. Entonces ahí, eso es qué visión la que tuvieron. Hacer la gasolina para que la gente que va o que viene consuma gasolina, se baja, tiene hambre los niños, la familia, comen. Necesidades sanitarias, entran al baño. En fin, ¿verdad? Son muy oportunos, ¿verdad? Crear ese tipo de, solo hay que tener bien el ojo de dónde. Entonces, yo creo que esos señores lo hicieron cerca no cerca del mar, ¿verdad? Pero cerca de donde está el peaje. Entonces ahí la gente va bajando la velocidad y dice, aquí me queda o paso antes del peaje porque hay mucha cola y aquí paso un ratito y luego seguimos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, chicos. Esa es una limitación que sí tiene la propiedad. Como en interés de la colectividad y a través del procedimiento de expropiación. La disciplina constitucional se refiere a que dónde está contenido dentro de la Constitución esa expropiación, esa propiedad, esos derechos que aquí menciona la licenciada, pues están en el artículo 39 que me van a ayudar a leerlos. El 39, el 40 y el 44. Veamos pues, chicos. Voluntarios para leer que por diferentes personas, por favor. Voy a quitar un poquito la cámara. A ver pues, chicos. Con gusto, licenciada. Artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos. El siguiente. Artículo 40.
Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación va a sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justificará por expertos tomando como base su valor actual. La expropiación deberá ser previa y en manera efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. En el caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad niña. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. ¿Qué número leyó? El 40. Sí, licenciada. Falta el 44. Otra persona que por favor lea el 44. Con gusto, licenciada. Dice el artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Bueno, otra persona ahora que nos lea el 464 del Código Civil. ¿454, verdad, licenciada? Mire, 464. 4. Sí, contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que en las leyes. Ok, ya lo habíamos leído, creo yo. Entonces aquí vamos a hacer como una integración. Si dice el 464 que la propiedad es el derecho de gozar y disponer, sí, ya lo habíamos hablado, pero tiene límites, y este es un límite. Y así como el artículo 39 constitucional, porque las normas como la Carta Magna son superiores, ¿verdad?, al Código Civil. Entonces, aquí solo nos da la directriz y se desarrolla en el Código. Aquí nos habla de la propiedad, dice, es un derecho humano, o sea que pertenece al hombre. Y por su propia naturaleza, así es. La propiedad es, inherente, voy a encender la cámara, es inherente al hombre, ¿verdad? Y en el artículo 39 también nos indica que se debe de respetar ese derecho y que la persona tiene la libre disposición de ese bien y tiene otras mucho contenido. Pero ahorita nos interesa esta parte. Entonces, de ahí que si nos están dando la Constitución, nos está afianzando ese poderío que tenemos sobre la propiedad privada, también dice que no es absoluta. ¿Se recuerdan que vimos que en el derecho romano es absoluto, ¿verdad? Pero aquí eso cambió con el cambio de las etapas hasta la modernización que tenemos, cambió. Ya no es absoluto. Y derivado de eso es que la propiedad entonces se reconoce
esa propiedad en forma privada, ¿verdad? Porque recuérdense que en un inicio las propiedades eran del Estado, ¿ah? Y el Estado todavía se arroga que él pues tiene la soberanía sobre la nación, pues es propio para las defensas, la defensa de la nación o para asuntos políticos. Pero existe y se afianza la propiedad privada. Pero dentro de la propiedad privada dijeron que hay límites de la propiedad privada. Y la única excepción es la expropiación, que el artículo 40 también dice que la expropiación es un acto administrativo por el que por interés de la colectividad o de la sociedad en general, porque van a hacer una carretera, por ejemplo, le van a expropiar. Y claro, no se lo van a quitar de la noche a la mañana, ni va a ser una que quítese. No, con todo respeto, van a hacer una negociación para ver si voluntariamente acceden y si no, pues se van a un juicio. Y en el juicio tienen que declararlo porque es una norma imperativa, contenida en la Constitución. Ahora, ¿por qué? Porque según el artículo 44 nos refuerza que dice que el interés social prevalece sobre el particular. De todo, dice mucho, pero en concreto el interés social prevalece sobre el particular. Y es ahí que se hace ese análisis completo y les aconsejo que en su artículo 464 del Código Civil la anoten. El 44, ¿el qué? 39, 40 y 44 de la Constitución. Porque ese nos va a afianzar la propiedad y la limitación en qué consiste, ¿verdad? Y cómo se hace, porque lo describe. Entonces, significa que por el interés social que prevalece sobre el particular, y hay otra norma también, ¿verdad? Sobre la colectividad, que si no estoy mal en los primeros artículos, dice que es obligación del Estado velar por la dignidad de la persona, velar y por el interés social. También lo vuelve a decir, creo que en el 1, si no estoy mal. Entonces, de esa manera, entonces logramos entender que a la fecha, concluyendo, a la fecha, ya no es absoluto, tiene su excepción, tiene sus límites. Y los límites a que se refiere nuestro Código Civil, que vamos a hablar más adelante, se refieren al cuidado que tenemos que tener al utilizar nuestra propiedad para no causarle daño a los vecinos, ¿verdad? Con el vecino hay que tener una buena relación, o cero o buena, pero no mala, porque el vecino le ocasiona problemas y está uno ahí todos los días, ¿verdad? Y pelea con el vecino y todos los días le ve la cara, todos los días saca el carro, todos los días circula. Mi Dios, lo mejor es pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a tener una buena relación con nuestros vecinos. Y si no la tenemos, pues arreglémosla. Bueno, entonces, veamos el artículo 469. Un voluntario. Antes del Código Civil. Sí, Berta, el 68, por favor, y luego el 69. Bueno, entonces dice artículo 468. Defensa de la propiedad. El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Artículo 469. Reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Bueno, entonces, aquí quiere decir que si una persona nos va a perturbar el derecho de nuestra propiedad, porque lo más común son los linderos, lo más común es el agua. ¿Ven ustedes? Hay gente que de las propiedades, ay, mi vecino tiene el agua, a mí me va a servir. Sin que el vecino se dé cuenta, hace una zanja y desvía el agua. El vecino ya tiene controlado hasta dónde le va a llegar, de repente se quedó sin agua. Le hizo muy grande la desviación y lo dejó sin agua. Ese le está perturbando el uso de su propiedad, ¿verdad? ¿Cuándo pueden llegar a un acuerdo?
pueden llegar a un arreglo voluntario y el otro le puede pasar un poco de agua. Todo tiene solución en esta vida. Y nosotros los abogados debemos aprender a ser amigables con ponedores. Porque miren, es cierto que nos proporciona buena ganancia elevar un caso en tribunal, pero es algo que debemos evitar. Primero, debemos resolver los asuntos, porque miren, los abogados, así como los médicos resuelven la salud, un paciente no lo va a ir a consultar un caso de colindancias a un médico, ¿verdad? Eso se lo va a hacer al abogado. Y entonces el abogado debemos ser los abogados amigables con ponedores. ¿Qué quiere decir? Primero la conciliación. Ahora si de entradita miramos que allá está minado el terreno, nos vamos a lo legal, de una vez a los tribunales. Pero si miramos que hay posibilidad, por pequeña que sea, de una negociación, hacemos la negociación, aunque depende, ¿verdad? Depende el cristal con que se mire, depende lo que nos estén pidiendo. Así vamos a actuar, pero debemos de procurar aplicar la conciliación, ¿verdad? Entonces, si no hay arreglo voluntario, no hay conciliación, y existen tribunales conciliatorios. En toda la República hay 72 centros de mediación para resolver problemas, no solo familiares, de toda índole. Y tienen un equipo del organismo judicial en esos 72 municipios o lugares de cómo solventar las situaciones, ya que las personas no quieran llegar al acuerdo, eso es otra cosa. Entonces ya se van a tribunales, ¿verdad? Que lo decida el juez. Por eso a veces, ahí tengo yo conocimiento de casos. Fíjense, llegan las gentes, solicitan la relación con los hijos. Y después contestan que por qué el juez se tomó la atribución de decidir. Si ellos no lo pudieron hacer, se la cedieron. Se la solicitan al juez. El juez tiene la libertad de decidirla si ellos no llegaron a un acuerdo voluntario y que todavía en los tribunales los llaman a acuerdo voluntario. Los llaman a conciliación. Si ellos no pudieron, ahora también protestan ¿por qué lo hizo el juez? Entonces, el ser humano es así, ¿verdad? Tienen que acatar lo que dijo el juez. No les queda de otra porque si ya no hay recursos que seguir interponiendo contra esa resolución que no les pareció, entonces definitivamente tienen que acatar lo que dice, lo que el juez decidió. Porque si las partes no resuelven voluntario, para eso existen los tribunales, para dirimir las diferencias que existen entre una y otra parte, y se le da la razón al que de conformidad con la ley presente la prueba que encaje a lo que está pidiendo, ¿ya? Y que sea congruente con lo que está pidiendo. Ya que cuando resuelve tampoco le pareció, entonces tiene que acatarla o buscar a la otra parte para ver si llegan a otro arreglo, ¿verdad? Porque pueden llegar posteriormente a un arreglo voluntario, ¿verdad? Entonces, así es la situación, ¿verdad? El hombre es inconforme por naturaleza. Entonces, regresando, les decía entonces que en la propiedad se basa en la titularidad y nos fuimos precisamente al artículo 468 porque primero tenemos que tener claro que todo aquel que es titular de un derecho, también la ley le da el derecho judicial de que se lo respete, ¿verdad? De no ser perturbado, como los que le comentaba del agua, ¿verdad? De que desvió el río. Y por eso es que, en el caso del río, que le abrió una vereda para que se le fuera el agua a su terreno, ahí le tiene que reivindicar al propietario. Dentro de su terreno está el agua. Él es el dueño de eso. Ahora, si esa agua va a servir para la comunidad, porque hay una comunidad de abajo que no tiene agua, ahí entra la utilidad pública, ¿verdad? Entonces tienen que hacer una represa. ¿Han visto cómo tienen esas represas allá en, ¿cómo se llama? Esas de Jurum, Marinalá y esas, porque ahí el agua viene natural y crea, y la creatividad de Dios de enviar esa gran cantidad de agua que sirve para la hidroeléctrica. Entonces,
esa sabiduría que Dios le dio a las personas para formar la hidroeléctrica. Entonces, si se le perturba el derecho en el caso del desvío del agua, entonces tiene derecho el propietario a reivindicarla, ¿verdad? Porque si solo es un señor de una finca vecina, ahora si es comunidad, ya es otra cosa, ¿verdad? Lo tiene que hacer. Ahora, ese es el punto, ¿verdad? Esa es la defensa, que también, así como le otorga el derecho, le otorga la defensa contra otro que se lo perturbe. Continuemos. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? A través de la titularidad, a través de la conciliación y si no, a través de un juicio ante los tribunales. Entonces, luego, esa titularidad que tiene la persona es exclusiva del derecho privado. Nosotros estamos estudiando en derecho civil, derecho privado. El derecho penal es derecho público, porque hay que sancionar a todos los que cometan delitos. Claro que tiene sus pormenores allá adentro de ese código, ¿verdad? Porque también hay derechos para los particulares ahí, ¿verdad? Pero en general es un derecho público. Entonces, a través de la titularidad puede ejercer acciones para que le sea reintegrado ese derecho que un tercero le está perjudicando al titular. Entonces, también eso está regulado en el artículo 21 de la Convención de los Derechos Humanos. Ahí alguien me puede leer, está en comillas, lo que dice en la diapositiva. ¿Ven la diapositiva? ¿Aló? Sí. Sí. Por favor. ¿Sí? Ahí está. Entonces, toda persona tiene derecho a usar y a gozar de sus bienes. Pero si hay un interés social, ahí le limita la propiedad. En esa parte, ¿verdad? Y como es una norma constitucional, es imperativa. No hay nada que la quite. Al contrario, todas las normas ordinarias creadas que contrarían esa norma son nulas porque prevalece la Carta Magna. Entonces, ¿cuál es la naturaleza entonces de la propiedad? Pues también, así como vimos aquellas historias, evolución histórica, también hay, y ustedes han visto que en varias figuras civiles, como la hay en otras también, surge un origen, ¿verdad? Uno de dónde vengo, hasta hay un canto que hizo un joven creativo aquí en Guatemala que decía de dónde vengo y para dónde voy. Eso le da idea a usted de que está hablando del origen, ¿verdad? Del origen. No te olvides de dónde vengo, algo así. Entonces, bien, yo lo sé no porque escuché la canción, sino porque yo trabajaba en un lugar en donde pude ver ahí que estaban registrando ese señor le estaba cediendo sus derechos al Banco Industrial. Y es el Banco Industrial el que aprovecha ese canto o coro para ponerle trasfondos así publicitarios. Bueno, entonces, esa teoría clásica es la que hablaba, mira ahí, en el texto guía, tiene una gran cantidad de teorías, ¿verdad? Pero yo tomé la que más o menos se adapta a lo jurídico. Se adaptan a lo jurídico. Dice la teoría clásica de la ocupación, que quiere decir que la propiedad del hombre existe para satisfacer sus necesidades. Y de hecho así es, hasta la fecha. Y la teoría de la ley es porque la propiedad se funda exclusivamente en lo que la ley le permite realizar, con sus limitaciones, como dice el 400, vamos a ver, dice el artículo, ahorita le digo, como lo dice el artículo 473 en adelante. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la propiedad? Y ya nos lo dijo el 40 y el 44. El 39 nos afirma la propiedad y el 40 y 44 nos dice, momento, aquí es susceptible de ser expropiado. Entonces así el 21 dice que toda persona también confirma lo mismo que la Constitución, puede usar o gozar y disfrutar del bien. Pero
con las limitaciones que ya comentamos. Y en ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización. ¿De qué está hablando aquí? Cuando nos dice que no puede ser privada, excepto el pago de indemnización por razones de utilidad pública o de interés social. ¿A qué se refiere? A ver, alguien que realmente está poniendo atención. ¿A qué tema se refiere esa limitación que está contenida en la Constitución y que es el tema que estamos hablando ahorita? Vamos, chicos, vamos, chicas. ¿Estamos ahí o cuerpo presente y alma volando? Vamos, chicos, chicas. Sí, licenciada. A ver, Jenny. ¿A qué se refiere? ¿Qué idea le da? Que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante, se lo voy a decir de otro modo, excepto por utilidad pública, excepto de interés social, excepto que no se lo van a quitar de la noche a la mañana, sino que le van a dar una indemnización. ¿De qué estamos hablando? Y está contenida en uno de los artículos que les dije que anotaran en su Código Civil que pertenecen a la Constitución. De la expropiación, jóvenes. De la expropiación. Porque aquí significa que no de la noche a la mañana le van a ostentar quitar ese derecho. Lleva un procedimiento y ese es el que hay que hacer, ¿verdad? Por eso dice que le da la facultad de usar y disfrutar, pero con el límite, el interés social. Bueno, entonces, ¿comprendimos eso de la expropiación? ¿Jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Bueno, gracias a Dios. Entonces, en la naturaleza jurídica, dijimos, la naturaleza jurídica es el origen, hablamos de la teoría de la ocupación, que para satisfacer necesidades, es la teoría de la ley, que hay que cumplir con las facultades que la ley nos da. Entonces, hay otra teoría que es moderna. Menos mal que no son tantas, solo la clásica y la moderna. Entonces, la moderna porque habla de la personalidad, pero no como en la teoría del bien, se recuerdan que decían que los bienes tenían personalidad. No, sino que la personalidad aquí la enfocan porque el hombre, por su naturaleza humana, ¿verdad? Él tiene la facultad de apropiarse de los bienes, ¿verdad? De los bienes o de las cosas de la naturaleza, que también son bienes, resultan ser bienes. Y que pueden ser consumibles cuando provienen de la tierra y que puede que no. Pero recuérdense que lo consumible es lo que nos da vida, es la gasolina del ser humano. Entonces, dice, para la conservación de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces significa que no tenemos la propiedad en un sentido absoluto, sino con esa limitación. Y también hay limitación en cuanto tenemos que pensar en el interés de la familia y en el interés social, ¿verdad? Son dos cosas bien importantes para la vida del ser humano y de la sociedad. Entonces, por eso el hombre busca, ¿verdad? Busca apropiarse utilizando, claro, los medios necesarios y lícitos para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces puede afirmar que el fundamento del derecho de la propiedad está en las necesidades del hombre. En las necesidades del hombre. Ese es el fundamento de la propiedad. Intento yo. Ahí está. Bueno, ahora facultades que integran el dominio.
¿Qué facultad nos da el dominio de una cosa, el poderío que tenemos sobre una cosa? Dice, con influencia del Código Napoleón, el Código Civil Español define la propiedad. Y vamos a dar un concepto que está ahí en el texto guía. Dice, el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las prevenidas por las leyes y reglamentos. Ahí termina. Entonces, el derecho de usar y disponer de una cosa, casi lo mismo que dice el de Guatemala. ¿Cómo dice en el 464? A ver, ¿cómo dice? Dice, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de un bien. A ellos dicen, la propiedad es el derecho de usar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las sin más limitaciones. Ahí ya le introdujeron la limitación, porque es un derecho moderno, ¿verdad? Y de hecho, en el derecho romano lo dice también igual, sin más limitaciones que la ley establece. Y lo dice todos los códigos antes de 1964, de nosotros, antes del 106, ¿verdad? 106, que es el Código Civil, el decreto 106, los anteriores, el de 1833, el de 1877, esos códigos lo contienen de la misma manera. O sea que se mantiene a través del transcurso desde la época romana para acá. Perdón, después de los romanos sería, ¿verdad? Después de porque los romanos era absoluto. Qué interés social ni qué nada. Eso surgió después, ¿verdad? En la modernización, perdón. Claro, surgió en la modernización. Entonces, contiene esa esencial doctrina clásica de que se debe de gozar esa sí es clásica, gozar y disponer, y que abarca desde el derecho romano. Y esa sí, facultad de gozar y disponer, sí, ha existido siempre. Y el derecho de libre aprovechamiento también se refiere a tener, usar y disfrutar del bien, dice. Abusar del bien, no abusar del bien. Y hablamos del abuso. Veamos el artículo 465. ¿Me apoyan con la lectura? Artículo 465. Va, miren. Uno lee ese y el otro el 66. ¿Quién lee primero? Ok. Entonces dice, el propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar alguna actividad con su terreno o con su propiedad que vaya a perjudicar a otro, porque está obligado a indemnizarlo. En la indemnización comprende daños y perjuicios. El perjuicio es la ganancia dejada de percibir, porque si va a perturbar la propiedad y le quitó el agua, va a producir menos. Entonces, eso es un perjuicio porque él no está ganando. Él ya tenía calculado, ¿verdad? Las industrias ya tienen calculado cuánto producto sale en un día para poder ofrecer y cubrir un pedido. Ya saben, mire, se lo tengo en 3 días. Esa cantidad que usted quiere, se la tengo en 8 días, según el volumen del pedido. Usted va a calcular, ya tiene calculado cuánto produce en un día para poder ofrecerlo y venderlo, porque si no, dice mentiras y lo desprestigian, ¿verdad? Y si le queda mal a una persona, la desprestigia. Entonces, habla mal de esa empresa. Que no le cumplió, ¿verdad? En el sentido de que no le cumplió. Entonces, no solo existe el perjuicio que le va a causar, sino también existe el daño. Por favor, el 466.
Artículo 466. Derecho del perjudicado. El que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abusa en el ejercicio de su derecho de propiedad puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido. Entonces, aquí podemos ver los dos conceptos que están incluidos dentro de lo que se considera por qué se da una indemnización, ¿verdad? Es como retribuir o restituir lo afectado, en el sentido de que, si bien sea porque todo daño puede ser un daño físico, ¿verdad? Puede ser material, puede ser moral, ¿verdad? Entonces, por eso es que el perjuicio hay que separar, ¿verdad? Y entender bien que el perjuicio es una ganancia lícita. La acción del otro propietario nos colocó en una posición de perjuicio. ¿Por qué? Porque no recibimos la ganancia lícita. O bien, si por la acción de ese vecino contra mi propiedad ocasionó un daño material, entonces tiene que restituir las cosas a como estaban, o bien reparándolas, o bien por una nueva si se dañó algo que se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, ese daño se restituye las cosas al estado anterior, ¿verdad? Sin perjuicio, fíjese, a pesar de que va a restituir, si ocasionó un perjuicio, tiene que indemnizar ese daño sufrido, ¿verdad? También aquí hay acciones, estas acciones son de contenido patrimonial, ¿verdad? Porque causa costos a un tercero, ¿verdad? Otro me ocasionó a mí, me está causando costos si yo no hice nada, yo solo estaba aquí trabajando y de pronto por una acción del otro me ocasionó, como en el agua, desvió el agua, ya no produjo lo mismo, para lo que le iba a servir el agua, dejó de ganar, por lo menos hasta que descubrió que era el agua lo que le estaba ocasionando eso. Entonces, eso también puede darse en el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho, o bien la abstención del mismo. Ambos, sea el ejercicio o sea la abstención, pueden causar daño o perjuicio a las personas, a las propiedades. Y entonces puede obligar al titular a indemnizarlos. Por ejemplo, una persona, tal vez no intencionalmente, ¿verdad? Caminamos juntos en un pasillo. La persona tal vez no se fijó, se pasó a mi lado, me empujó, me botó, me rompió la cabeza, tuve que ir al hospital y me pusieron unos puntos. Yo solo estaba caminando porque iba a hacer un trámite, por decir algo, y me ocasionó todo eso. Entonces, debe indemnizarlo. Aquí en este caso específico, como son daños corporales, los daños corporales también están contenidos en el Código Civil. Cuando veamos Civil 4 vamos a ver eso. En que dice que le tiene que pagar el médico, pagar las medicinas, ¿verdad? Y todo lo que los gastos que le ocasione, los tiene que restituir. Entonces, y particularmente dice el artículo en cuanto a la explotación industrial, porque a veces colocan industrias y construyen, ¿verdad? Sin prever. Entonces, por ejemplo, hay explotación industrial que produce gases que dañan el ambiente, que contamina el agua, que contamina la tierra, bueno, hay que cuidar eso porque si no, tienen que indemnizar. Bueno, entonces, estos son acciones, ¿verdad?, que se realizan contra, pero para eso tenemos el artículo 468 que ya nos indicó que tenemos que hacer la defensa de esos derechos y que esos derechos son susceptibles de, a través de un proceso ordinario, que logremos la reivindicación de los mismos en el caso de la posesión, ¿verdad? Que llegó y tomó posesión de la cosa, porque dice de cualquier poseedor, ¿verdad? Ahí está hablando específicamente de la posesión.
continuemos. Entonces, hay que respetar. Hay un dicho que dice que se me fue el nombre de este don, que dice el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Y no sé qué más le agregamos los chapines, pero esto es fundamental. O sea que aquí tenemos que aplicar aquello que dice cuando estudiamos los bienes, ¿verdad? Dice que mi derecho empieza donde termina el tuyo o viceversa, ¿verdad? Y entonces tal es así que hasta allá hicimos la comparación de que nuestro artículo 464 se asemeja mucho con el del Código Civil Español, ¿verdad? Entonces, esta relación de disposición comprende una disposición stricto sensu, que quiere decir que el derecho de transmitirse la cosa por actos intervivos, entre vivos, así nos vamos a transmitir las cosas, porque si queremos transmitirla cuando ya se murió, ya sí se da la transmisión de bienes, pero se hace un procedimiento de un proceso sucesorio, ya entramos a otro plano, ya no está viva la persona, ya no nos lo va a dar por voluntad, sino porque la ley se lo impone en el caso de la consanguinidad. Entonces, y esa transmisión a título entre vivos, a título oneroso o por causa de muerte, que ya les expliqué, se puede transferir la propiedad. Entonces, vamos a ver, de un tercero. Ahora, no existirá esa transmisión de propiedad cuando tenga prohibición, ¿verdad? Y esas prohibiciones pueden ser personales, porque son limitaciones a la propiedad que la propia persona le puede poner, esos límites, y la ley también la pone. Miren, por ejemplo, la transmisión de la propiedad, me faltó ahí la propiedad, pero dice la transmisión entre cónyuges está prohibida por la ley. En el artículo, a ver, 1700 algo, dice que no está permitido, no, está prohibido. Dice, a los tutores no les está permitido comprar por sí mismos, ni a los administradores de los bienes de menores comprar bienes del menor, ¿verdad? Aquí estamos, en el artículo 1792. ¿Me apoyan con la lectura? Por favor. ¿Qué pasó? Por favor. Entonces ahí es, ¿qué nos dice? ¿Será permitido o será prohibido? Prohibido. Entonces, esto sería objeto de nulidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos los requisitos del negocio jurídico? 1251. Vimos la nulidad. En el artículo 1301 habla de la nulidad, ¿verdad? Son nulos los negocios que no contengan los requisitos del 1251, pero también dice ideó las normas prohibitivas y dice, a ver qué otra cosa, léanme el 1301. Ay, mis amores, antes me sabía yo de memoria esos, pero ya no mucho, pero todavía no se me olvidan mucho los artículos. ¿Le leo? Por favor, 1301. Artículo 1301. ¿Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no congruencia de los requisitos esenciales para su existencia?
Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efectos si son revalidables por confirmación. Entonces dice, nulidad absoluta de un negocio jurídico. Aquí es que está hablando de los requisitos del 1951. Cuando su objeto sea contrario. Y este es contrario no al orden público, sino contrario a las leyes prohibitivas expresas. El 1700, ahí pueden ponerle donde dice leyes prohibitivas expresas. Al 1301 le ponen una flechita y le colocan el artículo 1972, porque ese es un ejemplo que ustedes tienen en el sentido de que el marido no puede comprar a su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes, fíjense. Aunque tengan separación de bienes entre sí, pero como el vínculo persiste, no pueden hacerlo. Solo que ya estén divorciados, pero ni así creo yo. Porque si tienen en común todavía la liquidación, no pueden. Entonces, no quedan excluidas de la prohibición las adjudicaciones. Si hay una adjudicación en pago de una deuda, por razón de la liquidación, santo Dios del cielo, del pago entre cónyuges por razón de liquidación, no queda excluida la prohibición de la adjudicación en pago. Miren, esto me dio una luz para un caso que tengo. Ah, qué bien. Por razón de liquidación de sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque entonces el negocio será nulo. ¿Y qué quiere decir que será nulo? No nació a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque la ley dice y al 1300, a este 1792 colóquenle en el artículo 1301, porque ahí dice que da lugar o ha lugar a causa de nulidad absoluta. Y cuando es así, no nació a la vida jurídica. Ahora, en el 1301 no todos, ¿verdad? Porque no todos los actos van a ser nulos, porque ahí, por ejemplo, hay otra norma que ayuda, hay otra norma que ayuda, pero en otro momento platicamos, porque ahí me extiendo mucho yo. Pero está bien, quedémonos con eso, de que este es un ejemplo, entonces, de la prohibición expresa que contiene nuestro código. Estábamos en el A400, ¿verdad? Ah, no, es que este es el otro. Bueno, entonces, continuemos. Entonces decía ahí que cuando se prohíba la enajenación por circunstancias personales o reales, por limitaciones personales, como el caso de los, pero si quieren les pongo aquí, 1972 es, ¿verdad? ¿O 1700 qué? 92, ¿verdad? Entonces, el gravamen, otro de la disposición, el gravamen, o sea, el gravamen faculta, es la facultad sustancial del derecho de propiedad. Porque esa es una facultad que la ley nos permite, ¿verdad? Del derecho de propiedad, porque si yo soy titular del bien, la ley también me faculta que yo lo pueda gravar en prenda o en hipoteca, ¿verdad? Vamos a ver. Los actos de imposición de cargas y subordinación a una responsabilidad real o personal. Sí, el gravamen es una imposición de una carga, porque tengo yo un compromiso de una deuda, ¿verdad? Y esa deuda entregué en garantía ese bien. Si yo no cumplo con la obligación en el tiempo establecido, pueden perseguir a ese bien, ejecutarlo y cobrarse lo que debo. ¿Por qué? Porque ya di el bien. No va a suceder lo mismo si yo tengo el bien, pero no doy
no doy en garantía el bien. Si lo doy en garantía, no tengo la libre disposición de vender, excepto que la otra persona lo acepte así y le tengo que pedir su consentimiento al acreedor para vender. Si usted tiene la deuda con el banco y lo dio con garantía hipotecaria a los bancos, no le autorizan a uno nada, no lo puede vender. Y luego, en cuanto a que tiene el bien y no lo dio en calidad de garantía para cubrir el bien, o sea, lo tiene libre, lo puede vender. Siempre y cuando uno lo haga para descapitalizarse, porque eso sería fraude de acreedores. ¿Por qué? Porque los acreedores ya no tendrían de dónde cobrarle. Porque usted ya vendió ese bien que ellos ya le tenían el ojo que les iba a servir para pagarse si usted no cumplía. ¿Verdad? Entonces se dan esas dos situaciones. Continúa. Entonces, el propietario al gravar sus bienes dispone de ellos, ¿verdad? Entonces, una limitación real sería, dice, dar pastos en favor. Por ejemplo, usted tiene un terreno donde cultiva esa gramita que sirve de pasto, de comida para los animales. Entonces, dar ese pasto a la universalidad de los individuos que tengan ganado no le va a alcanzar. Entonces, eso es como algo irreal, ¿verdad? Entonces, porque tiene que pensar, si yo tengo pastos, porque tengo mi ganado o mis animales que sobreviven de eso. Entonces, tengo que destinar un espacio para que si yo voy a darlo, para que otras personas aprovechen ese pasto, ¿verdad? Tiene que delimitarse. Y por destrucción, el propietario dispone botar la casa porque va a ser un edificio. Bueno, destruye esa parte para construir algo más grande o abandona, ¿verdad? Abandona la construcción que ya tenía porque tomó la determinación de venderlo o de utilizarlo para otro fin, ¿verdad? Entonces también inutiliza o aniquila el bien porque ya no le hace nada y lo abandona. Ahí hay que tener cuidado porque le cae el Estado con bienes abandonados, ¿verdad? O aquel, se recuerdan que en la encíclica, en el tiempo de la encíclica, en la iglesia, que lo calificaron con el nombre de, ¿cómo era? Manos improductivas o manos vacías, algo así. Entonces la facultad de libre aprovechamiento es otra facultad que tiene la persona sobre su propiedad, y esa facultad es para cuando sirve al hombre el aprovechamiento para cubrir su necesidad, ya sea directa o indirectamente. Puede ser la facultad propiamente dicha, que utilice la cosa para sí mismo, para satisfacer. Si es una vivienda, pues para vivir él, ¿verdad? Y luego la facultad de disfrutar los beneficios, la alquilo y el producto de la renta me sirve, ¿verdad? O también producto que tenga la cosa. Una cosecha, ahí obtengo. O una fábrica, lo que sale de la fábrica, una parte para ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a eso para la materia prima, otra parte para los empleados y otra es mi ganancia, que yo la voy a emplear como yo lo estime conveniente. Y facultad de individualizar la cosa frente a los vecinos y colindantes. Pues cuando yo pongo mi zanja, decido cerrar el terreno y le pongo pared o setos vivos. Y la alteración de las señales destinadas para fijar los límites contiguos, eso sí ya entra a la defensa, ¿verdad? Y yo no puedo conscientemente alterar los límites que ya están fijados, ¿verdad? Se recuerdan que antiguamente se ponían los troncos, ¿verdad? Había que caminar bastante para encontrar un tronco con el otro, para saber de dónde a dónde iba la medición del terreno, pero de que lo han medido siempre. Las formas son las que cambian. Ahora, el dominio es una elasticidad, dice un autor, esto me gustó, por eso se lo puse, dice una elasticidad porque porque puede aumentar o puede disminuir.
el dominio de las cosas, ¿verdad? Y entonces, según la negociación que se realice o la disposición del bien. Y también, no importa que sea mucho o poco, la servidumbre la tiene que cubrir, ¿verdad? La servidumbre real y la servidumbre personal, que esa viene visualizada la personal en cuanto a las hipotecas y la real en cuanto a la servidumbre de paso, de acueducto y todas esas que vamos a ver. Entonces, por usufructo, cuando se da el usufructo se queda la desmembración de la propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es prácticamente una desmembración, ¿verdad? Porque le está cediendo la nuda propiedad, el título, pero no le está dejando que lo disfrute porque se lo va a reservar usted. Entonces, esa se toma y se entiende como una desmembración de la propiedad. Pero físicamente no se puede disfrutar, pero tampoco se divide, porque desmembrar quiere decir que yo voy a quitar de aquí y poner y le voy a dar a alguien. Él le dio, pero se reservó el uso, ¿verdad? Entonces, esta dice queda instruida de sus principios, queda destituida de sus principales atributos, porque aquí es un caso muy particular, el del usufructo, ¿verdad? Queda la nueva propiedad a nombre de otra persona, pero yo me reservo el disfrute de la misma. Y tenemos, llegamos a los límites de la propiedad. Son los que nacen de la voluntad del titular y afectan la facultad de disposición. Esos límites, bueno, la propiedad en sí es voluntad del titular tener esa propiedad, ¿verdad? Pero los límites que impone la ley, eso es algo impuesto por la ley, ¿verdad? Pero afecta la facultad de disposición, sí, porque si en el momento que usted va a vender le surgen con que va a pasar la carretera ahí, ya le impidió, le está perturbando un poco, pero no se puede demandar por eso, ¿verdad? Le tendrá que decir al otro que si lo acepta así, nadie quiere comprar una propiedad grabada, ¿verdad? Bueno, hay sus excepciones. Entonces, como aquellas personas que compran una casa que ya se va a caer y las reconstruyen porque se las dan más económicas. Ahí sí tal vez vale la pena, ¿verdad? Porque saben de construcción y la modelan, la cambian, la hacen moderna y ya la venden a otro precio. Ahí sí tienen un poco de más ganancia. Pienso yo, no sé. Entonces, se conocen esas disposiciones con el nombre de prohibiciones de disponer y se entiende todo tipo de restricción o veto que la libre de la enajenación o del gravamen de la propiedad, sí, le está limitando. Entonces, que prive de hacer efectivo un negocio, como les expliqué, si quería vender, va a tener que detenerse un poco en la venta. La mayoría de limitaciones de disponer son voluntarias. La servidumbre, por ejemplo, es en cierto modo necesaria y voluntario el otorgamiento. El propietario impone restricciones. Ay, señor. El propietario impone restricciones de su poder de disposición, ¿verdad? Porque cuando la hipoteca, él mismo está imponiéndose esa no disposición de vender, porque la tiene hipotecada, ¿verdad? Aquí se enmarcan dos grupos cuando proviene del propio propietario, ¿verdad? La prohibición de disponer impuesta por el propietario y aquella que proviene del propietario, pero que la dispuso de manera que el acto es nulo. Entonces ahí no tiene ningún provecho. Hay que tener cuidado en las disposiciones, en las decisiones que uno toma y consultar a los abogados para no caer en eso, ¿verdad? De que por gusto hice ese acto pues fue declarado nulo, porque viene a ser que el tercero no compró nada, ¿verdad? Y esa protección de la titularidad, para ello, esa protección defensa, vimos el 468, que nos habla de esa acción
reivindicatoria, reivindicar, quiere decir restituir. Si quieren le escriben la palabra restituir. ¿Qué le van a restituir? A restituir el bien que lo tomó por posesión otra persona sin la debida autorización, ¿verdad? Para eso sirve esa reivindicación. Ahí está. Entonces, a través de ese proceso, porque muy distinto es como la invasión que les dije yo de los señores de la zona 18, ¿verdad? Ahí sí amerita, ¿verdad? Porque les mandaron una nota, los obligaron a retirarse de cualquier medio, por teléfono, por papelito, personalmente, yo qué sé. Pero el punto es que se fueron. Entonces Dios ahí sí amerita esa posesión con un juicio de despojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente lo sacaron. Eso es despojar, quitarle lo que tiene, ¿verdad? Que es muy distinto que usted no vive ahí, no hubo despojo en la acción reivindicatoria, sino simplemente ocuparon el terreno que usted no ocupaba. Entonces ahí, esa es la posesión la que violentaron ahí. Y aquí también conlleva, en el despojo también conlleva el violentar la posesión del bien, pero fue obligado a salir de ahí. No hubo, en ambos no hay acuerdo, ¿verdad? Pero estos son cuestiones procesales, chicos, no. Esto no viene en el examen. Solo para conocimiento, porque si voy a hablar de ese derecho reivindicatorio, tengo que explicar de qué se trata. No lo voy a dejar, que porque no vamos a verlo procesal, no se lo voy a explicar tampoco. Facultades que integran el dominio de la propiedad, pero también de defensa, pero también integran el dominio, esa defensa, por la acción reivindicatoria que ya hablamos. Y aquí solo les hice un esquema, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para iniciar la acción? Que tiene que tener un título. Que la posesión, si el titular demuestra que la posesión fue justificada, no hay nada. Veamos el artículo 630. Por favor, un voluntario. Una chica voluntaria. A ver, sí. ¿Quién número leyó? Gracias. Ya voy llegando. Voy como el caballo, lentamente. 630. Es posesión discontinua, porque las posesiones tienen diferentes formas, ¿verdad? Pero esta se refiere a que hay discontinuidad. Quiere decir que no hubo continuidad de la posesión de parte del propietario. Eso no le hace perder a él el derecho que tiene como titular de las mismas. Cuando la cosa poseída se abandona. La cosa poseída se abandona ¿por quién? Por el titular. La dejó. Él puede argumentar que no la dejó, que no la abandonó. La dejó por necesidad de un mejor trabajo. Entonces dice, la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Pero él sí tenía la intención de conservarla, porque para eso regresó, para ver si la mejoraba. Y cuando tuvo un dinerito para invertirle, regresó y se encontró ante esto. Ahí le encaja cabal y no encaja en la posición discontinua, como para quitarse el clavo, dijéramos en buen chapín, no le encaja, sino que esa posición fue justificada. Verá ese, digámosle, haber dejado la propiedad o haberla abandonado, si le queremos poner así, fue justificada. Entonces, el otro no tiene razón de justificar argumentando este artículo porque tiene su justo título el otro y no la abandonó porque para eso está aquí reclamando lo que es suyo.
¿verdad? Porque el que abandona pasan 20 años y no aparece. Entonces, por eso esas propiedades que dejan las personas, yo creo que es mejor que dejen a alguien de inquilino ahí, porque si tienen título, tampoco pueden argumentar la usucapión. Esa figura la vamos a ver. La usucapión la podemos argumentar cuando tenemos 10 años de estar en un terreno, posesión continua y pacífica. Ahorita voy. Solo estoy aquí con uno joven. ¿Sí? Ay, me espera. Espéreme 2 minutos. Ay, mi Dios del cielo. Bueno. Venga, chiquita. Y luego vamos. Venga a saludar a los jóvenes. Mire, venga a saludar a los jóvenes. Salúdenlos, mire. Ahí están. Salúdenlos. Díganle sola. Díganle sola. Sí, ahorita voy. Mire, juegue allá con su carrito que está allá. Y ahorita voy. Traiga el carrito, pues. Tráigalo y jugamos. ¿Va a traerlo? Perdón, jóvenes. Entonces, y el último, la identidad de la cosa, objeto de la acción. Aquí lo abrazó. Por último, dice que no podrá ejercerse la acción reivindicatoria frente a quien posee un título, como ese que les dije, que se fue el señor, regresó para construir, pero la esposa le dio permiso para que estuviera ahí. Ahí tiene autorización, ¿verdad? Tiene un límite, el titular del bien. Entonces, ¿ya les expliqué la tarea? Sí, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Berta? No, licenciada, tarea no. Entonces, mire, ahí vamos a hacer un cuadro sinóptico o un esquema en donde, digamos, en qué consiste, qué comprenden todas las limitaciones y qué comprende el derecho de propiedad, desde el artículo 464 al 484. Y le ponen el artículo y lo que entendieron. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a platicar, algunos artículos la otra semana, y ya les autorizo para que lo suban a la plataforma. ¿Estamos? Esa es la tarea de esta semana. ¿Comprendimos? Si no, si quieren, se las escribo también en el WhatsApp. Perdónenme por el chiquito, porque tal vez no me comprendieron. Pero se las escribo, ¿está bien? Sí, licenciada, está bien. Ok, muchas gracias, jóvenes. Que tengan buen día. Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Buenas. Hasta luego. Licenciada.